Esta semana estudiaremos la lección número 10, titulada Completos en Cristo. El versículo para memorizar dice así: Por tanto, nadie los juzgue en comida o bebida, o en días de fiesta, nuevas lunas o sábados. Todo esto era sombra de lo que iba a venir, pero la realidad es Cristo. Colosenses, capítulo 2, versos 16 y 17. Para hoy jueves, 5 de marzo, del 2026. Mandamientos de hombres. Antes de continuar, vamos a comunicarnos con Dios. Querido Padre Celestial, nos acercamos a ti, con corazones agradecidos y humildes, reconociendo tu amor y tu gran misericordia. Pedimos que tu Espíritu Santo nos acompañe mientras nos disponemos a reflexionar sobre tu palabra. Que todo lo que aprendamos nos acerque más a ti y nos capacite para servirte mejor. En el nombre de Cristo Jesús, amén. La lección de hoy es Mandamientos de hombres. Leer el libro de Colosenses, capítulo 2, versos 20 al 23. ¿Cómo entiendes las exhortaciones de Pablo a la luz de los demás elementos tratados en el mismo capítulo? Colosenses 2, versos 20 al 23, dice así: Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si viviseis en el mundo, os sometéis a preceptos? Tales como, no manejes, ni gustes, ni aun toques. En conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Al igual que en su epístola a los Gálatas, Pablo califica la preocupación por observar las ceremonias judías como elementos o rudimentos del mundo. Colosenses 2, versos 8 y 20, comparar con Gálatas 4, verso 3, dice así: Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Gálatas 4, verso 9, dice así: Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? En otras palabras, al igual que el templo terrestre, estas cosas pertenecen a la tierra, pero nuestra ciudadanía está en el cielo. No necesitamos cargar con la ley ceremonial, pues simplemente prefiguraba la realidad que ahora disfrutamos por medio de Cristo. Es decir, aunque originalmente instituidas por Dios, estas ordenanzas, habiendo cumplido su función, ya no son necesarias. Puesto que todas estas regulaciones fueron abolidas en la cruz, como lo indica el rasgamiento divino del velo del templo, Mateo 27, verso 51, comparar con Daniel 9, verso 27, dice así: Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la mucha sombra de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Los cristianos, incluidos los provenientes del judaísmo, no están sujetos a estas regulaciones. Si nos sometiéramos a ellas, nos estaríamos identificando con este mundo pasajero, en contraste con el nuevo mundo que se nos promete en Cristo. En definitiva, esperamos nuevo cielo y nueva tierra, donde mora la justicia, segunda de Pedro 3, verso 13, y no una mera renovación de este mundo. Aparte del hecho de que fariseos y escribas habían añadido requisitos humanos a las normas mosaicas, ver Marcos, capítulo 7, versos 1 al 13. Dice así: Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban.
Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomar para guardar, como los lavamientos de los vasos de bebida, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. Le preguntaron, pues, los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él, les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas parecidas. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y, el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un nombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir, mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudar. Y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Y muchas cosas hacen semejantes a estas, la insistencia en perpetuar las ceremonias del Antiguo Testamento que anunciaban la persona y la obra de Cristo, y que, por ende, dejaron de tener sentido en la cruz, ya no podía considerarse una exigencia divina, sino una imposición humana. De hecho, ellas se estaban convirtiendo en una carga para la fe en lugar de favorecerla. Es fácil caer en la trampa de sentirse superior a otros por observar ciertas prácticas religiosas o, peor aún, de pensar que esta observancia es meritoria para la salvación. Algunos presuntos eruditos bíblicos han hecho a lo largo de la historia cristiana pronunciamientos religiosos acerca del significado del texto sagrado, ocupando así el lugar del Espíritu Santo como guía de los creyentes. Cristo mismo es la fuente de la que brota la verdad de las Escrituras, tal como la enseñaron Pablo y los demás escritores bíblicos. ¿Cómo podemos asegurarnos de comprender que nuestro único fundamento para la salvación es la obra que Jesús realizó por nosotros, su vida, muerte y resurrección, llevadas a cabo fuera de nosotros y sin nuestra intervención, y no en los cambios o transformaciones que Él produce en nuestra vida? En estos momentos pasamos a los comentarios del Espíritu de Profecía referente a la lección de hoy, jueves 5 de marzo del 2026, que lleva por título Mandamientos de hombres. Hoy, como en el tiempo de Elías, la línea de demarcación entre el pueblo que guarda los mandamientos de Dios y los adoradores de los falsos dioses está claramente trazada. Elías clamó, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Primera de Reyes 18, verso 21. Y el mensaje destinado a nuestra época es, caída es la grande Babilonia, salid de ella, pueblo mío, porque no seáis participantes de sus pecados, y que no recibáis de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Apocalipsis 18, versos 2, 4 y 5. No está lejos el tiempo en que cada alma será probada. Se procurará imponernos la observancia del falso día de reposo. La contienda será entre los mandamientos de Dios y los de los hombres. Los que hayan cedido paso a paso a las exigencias mundanas y se hayan conformado a las costumbres del mundo cederán a las autoridades antes de someterse al ridículo, los insultos, las amenazas de encarcelamiento y la muerte. En aquel tiempo el oro quedará separado de la escoria. La verdadera piedad se distinguirá claramente de las apariencias de ella y su oropel. Más de una estrella que hemos admirado por su brillo se apagará entonces en las tinieblas.
Los que hayan asumido los ataques del santuario, pero no estén revestidos de la justicia de Cristo, se verán en la vergüenza de su propia desnudez. Entre los habitantes de la tierra hay, dispersos en todo el país, quienes no han doblado la rodilla ante Baal. Como las estrellas del cielo, que solo se ven de noche, estos fieles brillarán cuando las tinieblas cubran la tierra y densa oscuridad los pueblos. En la pagana África, en las tierras católicas de Europa y de Sudamérica, en la China, en la India, en las islas del mar y en todos los rincones oscuros de la tierra, Dios tiene en reserva un firmamento de escogidos que brillarán en medio de las tinieblas para demostrar claramente a un mundo apóstata el poder transformador que tiene la obediencia a su ley. Ahora mismo se están revelando en toda nación, entre toda lengua y pueblo, y en la hora de la más profunda apostasía, cuando se esté realizando el supremo esfuerzo de Satanás para que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, Apocalipsis 13, verso 16, reciban, así pena de muerte, la señal de lealtad a un falso día de reposo, estos fieles, irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin culpa, resplandecerán como luminares en el mundo. Filipenses 2, verso 15. Cuanto más obscura sea la noche, mayor será el esplendor con que brillarán. Exaltad a Jesús, 30 de mayo, página 158. Apreciados, hermanos y hermanas. Ha sido un privilegio para mí el día de hoy compartir con ustedes este estudio de la lección de escuela sabática. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo estén con todos nosotros ahora y siempre. Antes de terminar, vamos a comunicarnos con Dios a través de la oración. Amante Padre Celestial, te agradecemos por este tiempo de reflexión y por la sabiduría que has compartido con nosotros a través de tu palabra. Te pedimos que las enseñanzas y los mensajes que hemos explorado permanezcan en nuestros corazones y mentes, ayudándonos a vivir de acuerdo con tu voluntad. Fortalece nuestra fe para seguir tus caminos y ser testigos fieles de tu amor en el mundo. Danos la fuerza para aplicar lo aprendido en nuestra vida y para compartir tu verdad con aquellos que nos rodean. Nos despedimos de ti, pero jamás de tu presencia, confiando en tu guía continua y en tu cuidado. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Recuerda que puedes compartir estos estudios en tus redes con los tuyos. Síguenos y forma parte de nuestro canal Enfoque Adventista. Que Dios les bendiga y guarde todos tus caminos.